Y continuamos en este programa 127, 127. Estamos el martes 21 de octubre mientras se lleva a cabo una movilización en la ciudad de Córdoba por la llegada del Javo Milei, quien va a acompañar al candidato por la libertad Avanza aquí en Córdoba. La gente, por supuesto, va a salir a hacerle frente. Ojalá que huele un buen piedrazo bien puesto. Pero 3%. 3%. Ya vamos a llegar al juego ese. Me gustaría continuar un poco con lo que proponía Pauli, era ahí de la audiencia, que bueno, nos comentaba un poco de las posiciones y la valoración de género que se hace dentro de los juegos y cómo eso interfiere en nuestro desarrollo, ¿cómo sería? Ideológico, digamos, en general. Hay un video muy interesante de ese, no sé si quieren ir a verlo ahorita o quieren que... Bueno, vamos nomás con el video porque habla un poco de eso y me parece que está muy bueno que lo vayamos tirando. Son escenas de videojuegos como esta las que hacen que muchas mujeres en ese sector crean que los personajes femeninos son representados como objetos sexuales. La desarrolladora de juegos Brianna Wu habla abiertamente contra la representación de las mujeres en la pantalla. Como resultado, dice que ella y su marido tuvieron que huir de su casa este fin de semana debido a las amenazas contra ella en Twitter. Recibí estas muy detalladas amenazas de muerte. Prometieron castrar a mi marido, asesinarme. Creo genuinamente que mi vida está en peligro. Las amenazas se originaron en una cuenta de Twitter con el nombre Muerte a Brianna, publicando la dirección de su casa y amenazando con violarla y luego matarla. Twitter suspendió la cuenta y la policía de Massachusetts nos dice que trabaja para identificar a quien sea que esté detrás de los mensajes. Al igual que en el sector tecnológico, la fuerza laboral de los videojuegos está integrada por 76% de hombres y solo 22% de mujeres. Los jugadores captan estos mensajes inconscientes. Las mujeres no son bienvenidas aquí. Este es nuestro territorio. Este es nuestro espacio. Y como resultado tenemos una cultura muy hostil hacia las mujeres. Otras mujeres que protestan en línea también han enfrentado ataques por las redes sociales con la etiqueta Gamergate. A pesar de las amenazas, Brianna Wu dice que seguirá luchando para mejorar los videojuegos. No permitiré que me acosen y me saquen del sector. Esta gente intimidada por las mujeres que solo queremos hacer videojuegos es ridículo. Y tiene la intención de seguir produciendo sus propios videojuegos como este, con personajes femeninos verdaderamente a la vanguardia. Samuel Burke, CNN, Nueva York. Bueno, lo que veíamos recién es un video de la CNN tratando, bueno, el caso de violencia de género que sufrió esta desarrolladora de videojuegos, ¿no? En el marco de como un movimiento, no sé bien, no terminé de entender bien qué es, pero es el Gamergate. El Gamergate sería como la puerta de juego, digamos. Tiene una página muy interesante, ¿no? Claro que bueno, el Gamergate, digamos, el autor que estuvimos leyendo para tratar este tema de los videojuegos lo enmarca como una reacción, ¿no? Como una reacción producto de las lógicas con las que funcionan los videojuegos y estos patrones que reproducen, como la función de la mujer dentro de esos videojuegos. El Gamergate, ¿no? Entiendo que es la campaña de ciberacoso, digamos, que han recibido estas mujeres. Y bueno, se ha extendido, digamos, ahí mostraban, digamos, una brecha salarial y una brecha de trabajo en el nivel de desarrollo de videojuegos que, bueno, como en todos los espacios de trabajo del mundo, me atrevo a decir, por supuesto las mujeres trabajan menos, o sea, hay menos contrataciones de mujeres y estas cobran menos a su vez. Los videojuegos no quedan fuera. Y otra cuestión que planteaban, que es a la raíz por la cual atacan, digamos, de esta manera esta desarrolladora, es por denunciar el rol que ocupan las mujeres dentro de los videojuegos, digamos. Yo me puse a pensar si había videojuegos con mujeres como protagonistas. Entiendo que hay un par, se me vino a la cabeza Tomb Raider, se me vinieron un par,
pero bueno, casi siempre esas imágenes que veíamos, no sé, en el Grand Theft Auto o que veíamos anteriormente también en el Call of Duty Black Ops y demás, la mujer está sexualizada, la mujer siempre es violentada, casi siempre se incita, digamos, o a asesinarlas o a matarlas, es como que a partir de las lógicas del juego, digamos, se promueve una, una forma de actuar de violencia hacia las mujeres, digamos, que lamentablemente se condice con las lógicas de los desarrolladores en general, ¿no? De las grandes empresas desarrolladoras. Y no, o sea, no solo reproduce esas lógicas, sino que también es como que apunta a ir hacia lo más visceral que queda así no sé, en el fondo de los discursos. No sé, como que en las épocas donde estaba más, quizás estas personas no se sentían tan legitimadas a hablar porque las luchas feministas y las luchas contra la violencia habían hecho un gran avance en conquistas de derechos y demás. Es como que estas personas no salían a hablar, pero no es que dejaban de pensar como pensaban, sino que también las empresas, todos estos desarrolladores de juegos apuntaban a ese nicho de gente que precisamente no era de la gente que andaba más en sociedad, sino de la que se quedaba en las cuevas de su casa, sin contacto con la sociedad en general y potenciaba estos discursos y potenciaba estos imaginarios y estas representaciones de cómo debían relacionarse las mujeres con los hombres o bueno, cualquier identidad de género con respecto a las masculinidades, desde posiciones súper retrógradas, súper, no sé, antiguas, digamos, o sea, sostenidas en idearios sobre el uso de la fuerza, en idearios sobre los roles que debían desempeñar hacia adentro, hacia afuera, en la familia, en el trabajo y demás. Entonces es como que se fue alimentando durante muchos años un nicho, un grupo, un sector de la sociedad sostenido en estos discursos que hoy, que se quitaron todas las barreras y todas las limitaciones a las violencias que habían sido un poco marginadas en su momento o contenidas, si se quiere, a partir de tanta organización, hoy que tienen vía libre, salen a las calles a no sé, a vomitar odio, digamos, a vomitar violencia y a hacer esto mucho más explícito. O sea, estos juegos son históricos, son muy viejos, no es que son nuevos y simplemente no ocupan una parte, un sector de la sociedad o llegan a un sector de la sociedad que bueno, que no es el que está, el que habitamos nosotros en nuestro otro termo, ¿no? En nuestro comunidad, termo. digamos, porque si bien existen comunidades virtuales, comunidades de videojuegos y comprendemos muy claramente que uno cuando se mete a jugar, más que nada ahora, digamos, en su momento de jugar por red en internet, si no está, jugar por red, si no estaba con tus amigos, amigas en la casa, bueno, amigo voy a decir, nunca me senté a jugar con mis amigas a un videojuego, digamos. Pero si no estabas en la misma casa era algo inaccesible. Hoy en día desde cualquier teléfono, de cualquier dispositivo se puede jugar en red con personas de todo el mundo y existen comunidades virtuales y comunidades de jugadores y demás. Pero bueno, hay toda una cuestión de el encerramiento, hay toda una cuestión del no comunicar otras cosas o del trabajar solamente con lo ocurrido dentro del juego y con esas lógicas que llevan también un poco a encerrarse y que llevan a no mirar otras formas de ver el mundo. Entre ellas, por supuesto, digamos, el avance del feminismo que de cierta manera planteó una realidad diferente en la cual podíamos pensar una sociedad sin tanta violencia o una sociedad con otras lógicas a partir de la violencia de género. Es verdad como apenas se les dio un poquito de trecho suelto, digamos, de repente salieron todos juntos, digamos, a, como decía él, vomitar, digamos, toda la violencia que ha tenido encima guardada durante todo este tiempo, digamos. Claro, y digamos, por respecto al videojuego en sí, este autor sobre el que estuvimos leyendo, que hay que decir su nombre y el nombre de su artículo, empieza a indagarse sobre cómo funciona esto de el implantar, no quiero decir implantar, pero sí el
dejar una ideología, un sesgo ideológico en el juego a partir de la experiencia de jugarlo. Que, bueno, hace como esta especie de diferenciación entre narrativa y mecánicas. La narrativa vendría a ser como la contextualización, toda esa la parte económica, social, sobre la cual se está ambientando el juego. Y las dinámicas las mecánicas vendrían a ser las acciones que podés hacer en el juego: saltar, disparar, caminar, correr, hablar con alguien, etcétera, ¿no? Y bueno, retomando a otro autor, plantea que estas mecánicas, ¿no?, entran en una dinámica con el direccionamiento que va tomando el juego a partir de las propias ideas de quien lo desarrolla, o sea, de las empresas capitalistas, ¿no? De forma que la narrativa implica un sesgo ideológico, y las mecánicas y la dinámica una represión silenciosa, ¿sí? Entonces vos con la dinámica interactuás con el juego, pero solo podés ir en una dirección, que es en la que te va llevando la narrativa o cómo va marcado el juego, ¿sí? Por ejemplo, por eso en el Call of Duty, capaz, si no la disparas a Castro, morís, ¿no? El juego que les estuve pasando, ¿no?, Lila, vos, si no esquivás los misiles, morís y no podés seguir continuando. Entonces tenés que ir siguiendo la narrativa que te va proponiendo a partir de las dinámicas. Así es, bueno, por eso es determinante, digamos, jugar un videojuego. Sí, esa es digamos, las ideas, la forma en la que este autor propone que funciona un videojuego. Mira, vamos a decir el autor, así ya podemos saber un poco en qué nos hemos basado. En la Universidad de La Laguna se ha presentado el trabajo Videojuegos e Ideología, el potencial revolucionario del medio digital, y esto lo ha presentado Adrián Rodríguez Machado en el 2023-2024. Este ha sido el grado en filosofía, y a partir de eso también hemos sacado algunas lecturas como esta. Por ejemplo, dice: si tuviéramos que responder a la pregunta de si la clase baja, al estar expuesta a tanta represión, puede adueñarse de los A y E, ya ampliamos sobre eso, para sí misma las respuestas es un rotundo sí. Los videojuegos son un ejemplo de ello. El potencial revolucionario está ahí, y es evidente, el activismo digital es una realidad que podemos plantear a través del videojuego. Existen casos donde voluntariamente o involuntariamente este último lo desarrollan los jugadores. El videojuego es capaz de servir como espacio virtual de protesta. Los casos voluntarios corren a cargo de videojuegos tales como 1979 Revolución, Black Friday de Interactive de 2016, en los que asistimos como testigos privilegiados a las manifestaciones que derribaron el gobierno del Shah en Irán en el 79. Un dato ahí de color de lo que estaba leyendo el Juliano: esto de AIE es una sigla muy altuseriana. Significa aparato ideológico del Estado, para que entiendan la referencia de todo lo que veníamos leyendo, que es muy citada por este trabajo. Así es. ¿Y aparato ideológico del Estado sería? ¿Qué es el aparato ideológico del Estado? Un breve resumen, no vamos a estudiar Althusser. O Bahuser. Bueno, vendríamos a hablar, ¿cómo explicarla? El aparato ideológico del Estado viene a ser la serie de dispositivos que el Estado implementa sobre una sociedad para sostener su legitimidad en el poder. O sea, no solo la legalidad, o sea, para que un gobierno en un Estado sostenga el poder durante mucho tiempo, no solo tiene que contar con la legalidad, que es, bueno, haber sido elegido democráticamente, en los términos en que las normas de una nación así lo dicta, sino que también tiene que sostener su legitimidad. Y para eso se implementa, Althusser lo desarrolla como aparato ideológico del Estado,
así como otros dispositivos como el aparato represivo del Estado, que es la policía, la gendarmería. Bueno, tiene como una serie de aparatos que sostienen, que sirven para sostener la continuidad de Para ese la poder. reproducción de los medios de producción. Exacto. Entonces, aquí nos plantea, si la clase baja al estar expuesta a tanta represión puede adueñarse de los aparatos ideológicos del Estado para sí misma, la respuesta es un rotundo sí, nos dice el autor. Esto hablando a través de los videojuegos, quien luego comenta que muchas veces las respuestas estas que la forma de adueñarse de estos videojuegos es llevada a cabo por casi siempre jugadores, digamos que bueno, por lo general se hacen un cuestionamiento previo o simultáneo, digamos, mientras juegan el juego y se dan cuenta y dicen, che, loco, esto me está llenando la cabeza con info que nada que ver, vamos a desarrollar el nuestro. Como este, hay muchos juegos que presentan otro tipo de lógicas, ¿no? O que presentan otro tipo de ideologías en el medio, ¿no? Claro, bueno, puntualmente por ahí este autor dice que la brecha estaría en la cuestión de las mecánicas. Que con la mecánica un jugador puede encontrar formas de encontrarle huecos a la narrativa, ¿no? Y combatir, bueno, él ve un potencial ahí para una acción de protesta, una acción revolucionaria, ¿no? Pero sí, hay producción de juegos por fuera de la lógica capitalista. Por ahí parecen más como una experiencia interactiva que son un poco diferentes a los juegos que nos sabemos encontrar. Que, por ejemplo, Call of Duty, que se centra en disparar solamente. El juego que nombré recién, no me voy a hacer Lila. Acá tenemos, para mí se pronuncia Lialia and the Shadow of the World, o sea, y la sombra de la guerra. Lialia, si contextualizamos un poco, es una niña palestina, una niña gazatí, a la cual le acechan su ciudad, se la bombardean y de repente, bueno, vos sos el personaje del padre, ¿no? Claro, durante una avanzada del ejército israelí sobre el pueblo palestino, esto en 2014, está situado el juego, en el que, bueno, vas pasando diferentes niveles, esquivando balas, esquivando tiros, tratando de salvar a tu familia. Toda tu familia muere al final del juego. Y al final muestra los datos duros que ha tenido justamente ese avance de la fuerza israelí. Datos reales, digamos, ¿no? Datos reales. Basado otra vez en el genocidio israelí que se viene perpetrando desde hace ya más de 60 años, sí, hace más de 74 años me parece más o menos. Por lo menos de manera directa, digamos, acá se ve reflejado en el juego, pero en este caso 77 años. Desde la Nakba esa, digamos, tenemos como una opción de jugar un juego con otras mecánicas que puedan hacer, como decíamos recién, un hueco en la narrativa y que puedan posicionarte del lado de los dominados, ¿no? Y cómo uno puede generar nuevas formas de lucha a través de concientizar mediante videojuegos como este. Layla and the Shadow of the World, Layla y la sombra de la guerra. El juego este está en la Play Store, está en la tienda. L-I-y latina L-A. Ese, así Layla. se escribe. Lila. Bueno, este es uno de los juegos, pero tenemos varios más. ¿Cuál otro hemos visto? Por ejemplo, el del Guevara Guerrilla World. Yo no lo pude jugar, pero aquel Fede nos cuenta un poco. Nada, tampoco lo jugué tanto, pero sí, es un juego de tira en el que encarnamos al Che Guevara yendo en el Granma, ¿no? Desembarcando en el Granma y enfrentándose a todo el ejército de Batista y de la dictadura cubana. Otra posición, digamos, ¿no? Otro juego que estuve viendo es Isn't It Nice, ¿no? Que es como un diálogo, no hay mucha acción. Es un juego muy extraño ese. Pero que te pone por lo menos por lo que entendí, te pone en el cuerpo de una persona trans yendo a cortarse el pelo y viviendo situaciones
Claro, yo no lo Que- terminé de jugar, como que empecé a entender la lógica un poco de que no iba más que de continuar la conversación en una peluquería, efectivamente, pero bueno, comprendo, digamos, que a través de otra mecánica, en este caso la mecánica de juego sería como continuar el Continuar el diálogo, diálogo. pero a partir de eso nos deja otro cuestionamiento, digamos, que es hacia las disidencias, de cómo se siente una persona eh, de otro género yendo a cortarse el pelo, más o menos en una peluquería estándar hasta hoy en día. Jugaste 3%. Jugué al 3% también, ese es el argentino. Nada, es un juego medio cómico y demás, pero de repente se posiciona de otra manera. La idea es mediante... ah, ¿A quién dis- encarnas? no, pero hay disparadores muy graciosos que te dicen tenés que, no sé, tenemos que llevarle los panchitos a no sé quién, calcula el 3% para quedarte con el coin no sé qué. Bueno, está muy situado en la actualidad, ¿no? Es tremendo, o sea, yo creo que si hubiera tenido este videojuego cuando tenía 12 años y entraba a la secundaria, habría aprendido mucho antes cómo sacar el porcentaje o sea, mi primera prueba desaprobada en la escuela fue de matemática y fue de decimales. O sea, Claro. Ahí soy estaba. un asco, es una tontera, pero bueno, hoy aprendí a sacarle el 3% a todos ustedes de sus bolsillos. El 3% que nos quitan diariamente. Bueno, el Invito a la juego, gente Pelusa, a, boludo. sí, invito a la gente a practicar matemática con este juego. El 3% van a encarnar a un personaje bastante perverso, perturbador, que si no se dan cuenta la referencia, bueno, no, ya la han visto, digamos, ya la han encontrado. pero Pero muy consta de eso el interesante. juego, digamos, te mandan un gasto que vale tanta plata, cuánto sería el 3% y vos lo tenés que calcular, si le atinas va bien y si no le atinas te va mal, digamos, y vas restando puntos. Más o menos de eso se trata. Em, bueno, Tenemos otros acá, el Brawl Stars, el Blockcraft, los Sims también plantean otras lógicas. Mira, nunca me lo había pensado, los Sims habría que analizarlo un poco porque de repente vos también sos un padre o madre de una familia, de tu grupo familiar y tenés que armar ahí como tu... No recuerdo, por ejemplo, qué posición ocupaban las mujeres ahí dentro, no recuerdo qué posición ocupaban las personas, si había disidencias, digamos, dentro del juego, pero bueno, efectivamente nos da como pie a la manera en la que concebimos, por lo general, digamos, una familia, una sociedad y demás. No me quiero ir antes de que se me pasen. Ahí tenemos a Solo Trabajo que nos dice que hay un capítulo de Black Mirror muy interesante sobre la guerra deshumanizada del presente futuro. Y dice que se llama Men Against Fire. Bueno, está para verlo ahí. Si bien esta es una serie de Netflix, creo que nos plantea diferentes cuestionamientos que está bueno cada tanto hacerse. Y que, bueno, hay ideas nuevas para poder repensar nuestras realidades. Tendremos que hacer bueno. unas conclusiones, compañero. ¿Cómo sería un juego revolucionario? Yo pienso que en principio el hecho de que, a ver, algo que hemos hablado a lo mejor poco en otro momento, pero que está bueno tener presente, es en principio sería un juego de código abierto, ¿no? Porque estas lógicas que atraviesan lo digital ya está visto por grandes multitudes en las cuales si el juego no es de código abierto, responde a lógicas por lo general de grandes empresas y potencia el crecimiento de unos pocos, digamos, y en su contraposición el código abierto promueve el conocimiento del flujo de información, promueve la participación de otra gente nueva, promueve la comunidad. Entonces, en principio serían códigos que por lo general son de código abierto, gratuito. Ahí estoy. Sí, sí. ¿Me oyen? Ajá. También hay una serie o sea, también estaría bueno pensar en juegos que tengan otro perfil de entrada, por ejemplo, cooperativo. O sea, hay iniciativas del estilo
Y si lo pensamos en términos federales y argentinos, también hay un grupo de colegas, de compañeras aquí cordobesas y santiagueñas, por caso, que están laburando en videojuegos que están vinculados con lo que se hizo hace un par de meses con el streaming del fondo del mar. Ajá. O sea, es un juego en el que vos vas encontrando animales en el fondo del mar y vas, o sea, aprendiendo de qué se trata, qué animales son. Bueno, es como que aprendes ciencia mientras, o sea, conoces el mar mientras vas jugando, y además los bichitos del mar tienen que ir haciendo distintas tareas o distintos, no Que sé, se pongan a laburar, loco. pasando distintos desafíos. Nada, es súper interesante y está, bueno, hecho con el esfuerzo, el trabajo de gente que está laburando aquí y que, como el resto de la sociedad argentina en este momento, está enfrentando el desfinanciamiento universitario, el desfinanciamiento en todos los espacios laborales. Si hablamos del trabajo, por solo hablar del trabajo. Entonces, bueno, una razón más para alentar a la gente a que apoye estas luchas, alentar a toda la sociedad argentina que se organice, no solo por el financiamiento universitario, sino por contrarrestar todas estas vulneraciones de derechos que estamos viviendo. Y ya me fui por las ramas, pero creo que eso es fundamental para construir nuevas formas de pensar en los videojuegos, construir nuevas opciones alternativas para trabajar y jugar y divertirnos y construir discursos que nos saquen de este eje tan perverso y detonador. Hace falta bancarnos en otros espacios también, bancarnos socialmente, bancarnos laboralmente, en la salud, en la cultura. Claro, a eso agregaría que un juego quizás diferente o revolucionario podría romper la lógica de la competencia. Que Bueno. yo tenga que ganarte a vos, que yo tenga que ganar sobre vos y vos pierdas. O Me hizo acordar un juego que jugué la otra vez. Fui a la casa de un compañero, ya cortamos. Pero fui a la casa de un compañero y de repente, che, tengo la Play. Y bueno, dale. Y nos pusimos a jugar. Yo la verdad que no soy muy consumidor de videojuegos, pero estábamos en eso. El juego constaba, éramos 2 personajes y en ellos teníamos que avanzar por diferentes mapas y así. Tenía un nivel de trabajo colaborativo increíble, digamos. Entonces, no había forma de hacer 10 pasos en el mapa sin que tu compañero te tire una mano y vos dependías absolutamente de él y él dependía de vos. Entonces, me gustó en ese caso como el juego de poder decir, bueno, por lo menos hay una lógica de la cual estoy con el del lado, pero no le tengo que pisar la cabeza para avanzar, digamos, sino que nos tenemos que tirar una mano, somos compas. Bueno, era como una pequeña lógica que sí estaría bueno reflejarla, digamos, en el desarrollo de videojuegos. Le vamos a pedir a la gente que está escuchando, la que va a escuchar después y la que conocen, la gente que está escuchando ahora y los que conocen la gente que está escuchando después, que nos recomienden y que pasen juegos, empresas desarrolladoras, que pasen guionistas, para pensar de otras maneras que podamos difundir y aprender también, porque estoy seguro de que los videojuegos con estas lógicas un poco más revolucionarias, un poco más comunitarias, comunistas, nos pueden aparecer del lado de casa, digamos. Entonces solo nos tenemos que difundir a dónde están. para cerrar, les vamos a pasar nosotros un dato donde pueden encontrar algunos juegos, ¿no? Pueden buscarlo en Google como Fuck Capitalism Jam, ¿no? Tiene 3 ediciones, 2023, 2024, 2025. Son organizados por, bueno, comunidades de desarrolladores de juegos, de gamers, que tratan de escapar a estas lógicas del capitalismo y expresar otras ideas, expresar otras mecánicas, otros tipos de juegos que no van con esa lógica. Como para contextualizar un poco, las jam de videojuegos son espacios en los cuales la gente se junta. He conocido de 24 horas, sé que hay de 48, 72 horas. Se dividen en equipos y la gente se pone a desarrollar un videojuego. Están los que hacen la música, están los que arman el diálogo, están los que desarrollan en el Unity, están los que desarrollan en Fmod y los que van juntando todas estas partes del juego
y cuando te diste cuenta, en 24, 48, 72 horas hay un juego puesto en marcha para el cual de manera colaborativa hay que trabajar, porque si no, no existe otra forma de llevar a cabo una acción como esta. Bueno, esta es una jam de videojuegos, pero que dice fuck capitalism, o sea, púdrete capitalismo, sería como la traducción más neutro mexicana. Púdrete capitalismo. Jam. Sería como una jam llamada así. Bueno, así la van a encontrar, hay distintos juegos ahí. Miren, he hecho un recorte recién de la tapa, ya lo vamos a poner en pantalla porque me encantó. Tenemos a este gordo pisa cerebros, digamos, y explotador. Bien capitalista representado, y detrás aparecen un montón de personajes que se lo van comiendo cual worms al maestro. Y bueno, el tipo lo que dice es I don't feel well, no me siento muy bien. Nada, yo creo que esto representa bastante como el poder que tiene hoy en día, digamos, la participación comunitaria, la participación de masas en diferentes espacios. Como hemos visto el día de hoy, los videojuegos son efectivamente desarrolladores de ideales. Los videojuegos funcionan como aparatos de formación, funcionan como aparatos de inteligencia y como aparatos de reproducción de ideas, y lo pueden hacer para un lado o para el otro. Incitamos, invitamos, alentamos a que lo hagamos con un carácter revolucionario. Sí, 19:52, yo creo que nos tomamos el 36 y nos vamos a la calle en llamas, así capaz que hasta sin música nomás.